Gusto Es un gusto tener al doctor Daniel Wiebel, psiquiatra, psicoanalista, que nos ha visitado. Hoy estaba pensando, Daniel, y en 3 congresos tú viniste a nuestro Sí, congreso y estuviste en el coloquio. Me había olvidado el primero, en el coloquio Filosofía y Psicoanálisis. Este, Daniel Wiebel es integrante de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la IPA, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, la FEPAL, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Es integrante y ha sido presidente de la Asociación de Epistemología del Psicoanálisis. Ha participado en los seminarios de Gregorio Klimovsky, trabajando en distintas temáticas, epistemología, lógica, y ha sido compilador y editor del libro de Klimovsky, Epistemología y Psicoanálisis. Ha sido docente durante muchos años de la Cátedra de Salud Mental de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, de la UBA. Y ha estado interesado toda su vida. Estuve hojeando un reportaje que te hicieron en el 2016, durante toda su vida, por la filosofía y por el psicoanálisis, ¿no? Dice Daniel que ya cuando tenía 2 años le indicó a su papá que se iba a dedicar al tema de la cabeza, ¿no? Y cuando tenía 13 años fue a comprar el banquete de Platón, sí, y el librero no se lo quería vender porque no quería que se complicara la vida tan chiquilín. Entonces, vemos temáticas varias donde está el psicoanálisis y está la filosofía, ¿verdad? Bueno, ha publicado muchísimo en revistas nacionales, de Argentina e internacionales, y actualmente es editor por FEPAL de la revista Psicoanálisis Today, que es una revista de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y de las federaciones que plantean trabajos varios con un enfoque psicoanalítico, pero con temáticas que tienen que ver con la violencia, migraciones, etcétera, o sea, de interés social y cultural, ¿no? Y creo que básicamente sería la presentación que haríamos, y lo recibimos con mucho entusiasmo por el tema que ha elegido. bueno, muchas gracias, Laura. Eh, Voy a poner en el contexto de este trabajo solamente un breve epígrafe. El contexto a que me refiero del trabajo no es el contexto inmediato del psicoanálisis, sino lo que ronda el psicoanálisis, en el sentido de que estamos en la época de fake news, hechos alternativos, posverdad, digamos, todo ese conjunto de complicaciones referidos a la temática del conocimiento y la verdad, que justamente el epígrafe es una cita de Obama, ¿no? que él dijo en el 2020, a mediados del 2020, donde, bueno, la traducción sería esta. Dice, si no tenemos la capacidad de distinguir lo que es verdad de lo que es falso, entonces, por definición, el mercado de las ideas no funciona. Y por definición, nuestra democracia no funciona. Estamos entrando en una crisis epistemológica. Me gustó esta expresión de crisis epistemológica. Bien, decía que este es el contexto vital y de preocupación íntima y social respecto de lo que está transcurriendo en la cultura con relación a la temática de la verdad, la comunicación de la verdad, de las maneras de acceder a ella, y las peleas en donde
cada uno parece defender lo suyo, por lo menos en nuestro país, no, supongo que ustedes están mejor, pero acá y en otros lados, en Estados Unidos, por lo que dice Obama también, estas situaciones son flagrantes. Bueno, dentro de este contexto, mi trabajo se llama El valor de la verdad en la práctica clínica psicoanalítica. Al elegir el título de esta exposición, otra cosa, interrúmpanme cuando quieran y si prefieren, cada 15 minutos paramos y les pregunto si quieren hacer alguna intervención o lo leo todo de corrido, bueno, y después me hacen las preguntas. Esto, por favor, manéjenlo ustedes con toda libertad, ¿sí? Bien. Entonces decíamos, el valor de la verdad en la práctica clínica psicoanalítica. Al elegir el título de esta exposición, noté con alivio que había acotado un campo inmenso, cuyo abordaje es superior a mis fuerzas. Lo había recortado de uno más amplio, que podría haber sido el papel y el valor de la verdad para el psicoanálisis en su conjunto, y de otro más terrible, el valor de la verdad. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la verdad en el psicoanálisis? Efectivamente, así planteado, es demasiado amplio, dado que el psicoanálisis, la actividad psicoanalítica, se ejerce en variados territorios a nivel individual y a nivel social, y tiene diversas dimensiones, de orden teórico y de orden práctico, disciplinable, cuasi disciplinable y no disciplinable. Distinciones estas que apliqué en un trabajo anterior y que presenté hace muchos años allá, bueno, acá en Montevideo, a las que podemos volver después si interesa. Voy a restringirme hoy en esta exploración al papel de la verdad en el territorio de la práctica psicoanalítica. En otras palabras, lo que se despliega entre paciente y terapeuta. Orientémonos por lo que Freud escribió en cuanto a qué se refiere el término psicoanálisis. Una teoría acerca de la mente, un método de investigación de la mente y una forma de tratamiento. Tomemos por ahora estas dos últimos referentes y notemos que en el proceso terapéutico psicoanalítico, la actividad de investigación de la mente del paciente confluye integrada con la actividad terapéutica, búsqueda de una transformación orientada al crecimiento mental. Concurrentemente, es también un proceso de autoconocimiento, de conocimiento y transformación también para el terapeuta. Ahora bien, si se busca un conocimiento, damos por sentado que vamos a tratar de obtener algo verdadero, vinculado a la verdad. Si se trata de conocer, pretendemos obtener una información verdadera. Si decimos que está orientada a que la persona del paciente sea ayudada por el terapeuta, a que entre ambos puedan lograr una aproximación a cómo esa persona es y por lo tanto se va a trabajar para procurar conocer. Se hace por lo tanto necesario crear y recorrer el peculiar camino que conduzca a alcanzar verdades acerca del paciente. Se ha de preparar el terreno para así encontrar, poner a disposición y afilar y afinar los instrumentos que se requieren para que ambos participantes compongan y ejecuten las melodías que orientan el proceso hacia el descubrimiento. Resuena aquí la noción de verdad asociada a descubrir, de velar, aletheia. Pero esto es cierto y posible en la medida en que se van generando procesos de transformación para contar con una estructura mental más libre y resistente a los temores y ansiedades y pueda así acercarse a aquello de lo que había huido y gane mayor propensión y tolerancia a la aceptación personal de esas verdades, esas realidades. No se trata, por lo tanto, solamente de descubrir una verdad tal o cual, o desmantelar una mentira o un autoengaño, sino que esto sea no solo descubierto, sino aceptado. Y aceptado quiere decir reconocido, integrado a la personalidad. Es más, podemos decir que el tratamiento psicoanalítico en su conjunto busca el modo de facilitar que el paciente se vaya amigando más con la idea y vaya generando convicción por experiencia propia de que perseguir la verdad y recuperar
lo que ha reprimido, escindido o excluido de cualquier manera, lo ayuda, lo beneficia. Tener que perseguir la verdad le resulte preferible a desecharla, negarla, ocultársela, apartarla, a pesar de los costos emocionales que esto pueda tener. En otras palabras, se trata de experiencias con hechos y valores, y que de ahí se instaure una preferencia, de que sea preferible conocer a no conocer, reconocer cómo las cosas son a tratar de no hacerlo, respecto de uno mismo y respecto de los demás, más allá de cómo hasta allí había aprendido a operar. El ambiente natural humano está conformado por el entorno relacional directo o indirecto con otros seres humanos y elementos naturales, no humanos, no transformados, y otros ya transformados por la humanidad. Ambos son relevantes y ambos requieren ir siendo conocidos para facilitar el adecuado ajuste de interacciones provechosas, duraderas y respetuosas. La inmersión de cada ser humano en el ambiente humano requiere de un ajuste muy particular y sutil respecto del par conocer-desconocer. En este mundo estamos fuertemente constreñidos por la necesidad no solamente de conocernos, sino también en un grado muy importante poder contar con recursos para desconocernos, para poder así lidiar con los otros y con nosotros mismos. Investigadores en biología evolucionista han formulado hipótesis plausibles respecto de la capacidad para el autoengaño pudo haber sido seleccionada como rasgo evolutivo competitivo en el ser humano, porque la habilidad para autoengañarse puede crear condiciones más favorables para engañar a otro, en contextos en los que ese engaño fuera buscado para la sobrevivencia, por ejemplo, ante predadores o enemigos. Pero esto mismo genera en otras condiciones, a menudo, dificultades insuperables, muchas veces de orden psicopatológico, que refuerzan la necesidad de robustecer y transformar las condiciones que vayan haciendo menos necesaria la mentira, el engaño y la desconsideración de la verdad. Esta necesidad práctica de reconocer y no desconocer la realidad exterior y la interior potencia el beneficio y realimenta el círculo virtuoso del valor ético y emocional del reconocimiento y apropiación de la verdad para sí y para la comunidad. Para todo esto resulta claro que es menester procurar conocer, en particular y en general, el conjunto de potencias y pliegues que tiene la vinculación de uno consigo mismo y con los demás, y así como los otros humanos entre sí, en sus instituciones y con la naturaleza. El proceso terapéutico psicoanalítico tiene, decíamos, como uno de sus objetivos regulativos, aspiracionales, el crecimiento mental, lo cual requiere como medio y como fin la aceptación de los componentes contradictorios inherentes al alma humana. Esto implica adquirir un grado importante de tolerancia al malestar que pudieran ocasionar esos reconocimientos. Son reconocimientos de la verdad de que a menudo sentimos, pensamos y hacemos lo que nuestra autoestima y nuestra conciencia rechazan porque van en contra de nuestras valoraciones autoafirmativas, narcisistas, o de la necesidad de mantener un sentimiento de seguridad. Para descubrir y aceptar lo que reprimimos, desestimamos, escindimos y proyectamos en otros, se tienen que fortalecer capacidades o virtudes que allanen el camino. Iremos concordando y utilizando diversas concepciones de la verdad como descubrimiento, la verdad vinculada a la veracidad y a la confianza, y la que destaca la fuerza de la verdad. En el proceso psicoanalítico buscaremos desarrollar las capacidades para ganar tolerancia para lo verdadero, para lo real, para lo que es, para la veracidad, sinceridad, honestidad intelectual. El proceso analítico, en tanto tarea simultáneamente cognitiva y transformadora, no puede desprenderse de estos dos caminos, que son intentar saber cómo las cosas son y simultáneamente intentar saber para transformar por qué me niego a aceptar como las cosas son o por qué me resisto a tal o cual tipo de saber acerca de mí mismo
o acerca de la realidad exterior, o acerca de los demás, y ayudarme a enfrentar en forma sostenida los modos habituales que utilizo para tratar de no conocer y de no cambiar, por la razón de que el cambio me expone a novedades, a las que temo en principio, o de que me volverá a poner enfrente de lo que ya sé, pero que no quiero reconocer. Trato aquí de sostener una mirada respecto del conjunto del proceso analítico, fundamentalmente desde la dimensión cognitiva, con una interpretación básicamente epistémica de la tarea que se lleva a cabo y de las razones para avanzar en tal o cual dirección o dejar de tomar tal o cual otro camino. Por ejemplo, considerar el cambio como la ocasión de exposición a nuevas realidades y, por lo tanto, a nuevas experiencias cognitivas, siendo la experiencia cognitiva no solamente intelectual, sino también emocional y que compromete a actuar. Entonces, decíamos, en tanto método interesado en la verdad, exige la utilización de recursos que permitan acceder a ella y, por lo tanto, exige la puesta a punto de los instrumentos útiles para, expresado analógicamente, sirvan para desenterrar o desentrañar, sin dañar el órgano o terreno ni la pieza encontrada, y luego tolerar su visión, lo cual implica la puesta a punto también de las condiciones emocionales para tolerar la conmoción, la turbulencia, como diría Wilfred Bion, que produzca ese encuentro con esas realidades y verdades de una relación o de un rasgo de carácter o de una perspectiva, para así luego permitir su incorporación y alojamiento por el conjunto de la personalidad. Si hablamos de la importancia de la verdad en la práctica psicoanalítica, se tratará de la importancia de decir la verdad, buscarla, aproximarse, encontrarla, reconocerla, aceptar la verdad, dejar de operar contra ella, amarla, soportarla, no disimularla, y de hacer entrar la verdad en contexto e interrelación con otros valores, posibilidades y necesidades. Voy a insistir ahora con un poco más de precisión sobre aquello que planteé respecto de la desconsideración de la verdad. Si aceptamos que las estructuras sociales inciden en la moderación del carácter a través de las diversas instituciones y relaciones sociales en las que se participa y se está inmerso desde el nacimiento, y si consideramos que los valores y la jerarquía de los valores también sufren variaciones de diversa magnitud y duración según los contextos, así como que se está inmerso en una trama de retazos de ideologías con diversas combinaciones en una red social no homogénea ni coherente, los conflictos intra e interpersonales, así como los intergeneracionales y transpersonales, se multiplican, por lo cual la tarea del yo y de su función sintética es titánica, imposible e interminable. Una de estas tareas titánicas, pero imprescindibles, es reconocer y superar las dificultades que entraña un aspecto inquietante de nuestra cultura, particularmente estudiado por el filósofo Harry Frankfurt en su libro On Bullshit, en 2005. Reconstruye allí, a partir del significado y la pragmática de esta expresión, bullshit, ciertas actitudes prevalentes en nuestro tiempo. Aborda las características esenciales de este fenómeno con un detalle que acá no puedo reproducir, aunque daré sus coordenadas fundamentales. Quiero adelantar algunas traducciones posibles del término bullshit, que, bueno, en nuestro lunfardo y habla popular podemos llamar chamullo, sanata, verso. No sé si para ustedes es equivalente, ¿no? Y el que comete o perpetra bullshit, diríamos que es un versero, bolacero, alguien cuyos dichos están desconectados del interés por la verdad. No se trata de una mentira, para lo cual el que la profiere ha de tomar en cuenta lo que él piensa que es verdadero y decir lo contrario. En el caso del bullshit, de la sanata, es justamente la falta de conexión con un interés por la verdad, su indiferencia respecto de cómo las cosas realmente son. Equipara el bullshit al bluff y busca la diferencia entre la mentira y el bluff, mostrando que no se trata de falsedad,
sino de falsificación, simulación, no genuino, fraudulento, con lo cual, fundamentalmente, se da una imagen falsa de aquello de lo que se es capaz, de su competencia. Se simula estar a la altura de algo que no se está. Podemos advertir que esta desconsideración por la realidad, por los hechos, por la verdad, mediante un hablar vacío, sin sustancia o contenido, podría caracterizarse, siguiendo los pasos de Freud, como una pérdida de realidad, no ya en las neurosis o en la psicosis, sino en la normalidad. Deviene parte de una psicopatología de las inconsistencias en la vida cotidiana. Ahora bien, por estas características y razones, nos animamos a considerar esta caracterización del bullshit como una modalidad peculiar de alteración del yo y una alteración del superyo ideal del yo. Caracterizar un yo normal como una ficción ideal y decir que la designación de alteración del yo es imprecisa, no desmerece la riqueza heurística ni la utilidad práctica de esta polaridad, y permite sostener la investigación y la terapéutica de las multiformes variantes de comportamientos humanos perturbados, sin que se precise ubicarlos en categorías nosográficas. Por lo demás, nos habilita a incorporar tipologías caracterológicas populares, así como variedades caracteriales más o menos imprecisas, más o menos caricaturescas, pero que se describen y pinta a menudo con gran agudeza, tanto en personajes de la literatura, la mitología y el folclore, como se aplican también a personas de la vida real. Es así como nos encontramos con tipos de carácter y de conducta cuyos modelos se han tomado de personajes de la literatura y de la historieta, como Peter Pan, Madame Bovary, Isidoro Cañones, o Mafalda, Don Fulgencio, o el otro yo, el doctor Merengue, de la mitología, como Proteo o Macunaíma, o del cine, como Selig. Es de entre estos tipos, o modelos, escogitados y plasmados en cada época y espacio cultural, a los fines de la utilización en la psicología del sentido común, que seleccionamos para nuestra ocasión a la modalidad discursivo-comunicacional caracterizada como bullshit, y al rasgo de carácter, y en algunos casos a la caracteropatía, que sería justo denominar sociopatía del bullshitter. En el estudio de Frankfurt acerca de este tema, nos encontramos también con reflexiones y preguntas acerca de las condiciones socioculturales que favorecen su prevalencia en nuestro tiempo. Si los tipos de carácter y su consideración social varían histórica y culturalmente, este es un tópico que no ha de ser ajeno al interés del psicoanalista, que quiere comprender mejor al hombre y la mujer de la época histórica que le ha tocado vivir, entre otras cosas porque es el material con el que ha de trabajar. ¿Acaso el conflicto mayor en lo que al yo atañe sea entre ser uno mismo y serlo todo? Y la comprensión, el diálogo y la comunicación son el puente que tendemos entre la realidad del principio de individuación y la utopía fusional. Pero a menudo este conflicto es encarado de otro modo. Entre algunos de esos modos encontramos diversas modalidades psicosociales y caracteriales. Entre las psicosociales, las ilusiones totalitarias y hegemónicas, así como en el otro polo, la indiferencia y la nivelación degradante del todo es igual, nada es mejor. Entre las psicopatológicas tenemos el paradigma de la manía, y entre las caracteriales podemos encontrar, entre otras, el carácter de la falta de carácter, que Nassim Janpei estudió en el mito de Macunaíma y que fue ilustrado en la película del mismo nombre, tanto como en Selig. La otra modalidad caracterial que aquí consignamos, la del bullshitter, como dijimos, es aquel para quien la verdad es irrelevante, no es tomada en cuenta a la hora de interactuar con otro, si es que viene a cuento que el yo salga mostrándose más allá de la altura a la que ha llegado. Ante tanta distorsión, comprobamos que también se eleva el clamor, a veces público, siempre en privado, por encontrar valores encarnados. Si se comprueba que existen,
cada uno puede creer que son posibles en esta vida y por lo tanto en su propia vida. Por lo tanto, insisto, el antídoto, la contrayerba para el veneno del fraude y sus acompañantes, la trivialidad y la desesperación, es el trabajo orientado hacia la búsqueda de la verdad. Ha de ser ejercido con constancia y sostenido en la práctica clínica psicoanalítica por el psicoanalista, mediante las virtudes de la sensatez, la prudencia, la templanza y la integridad. Todo esto forma parte de las complejidades de la tarea analítica, al mismo tiempo que las limitaciones de paciente y analista en esta búsqueda, donde ambos, además de compartir la cultura de su espacio-tiempo, comparten en la base rasgos genéricos del ser humano. Comparten estas dos propensiones, al conocimiento y al desconocimiento, inherentes a la naturaleza humana. En esa búsqueda compartida, ambos comparten también las dificultades que se vinculan a las limitaciones propias de la naturaleza del conocimiento que se pretende alcanzar, así como también comparten la tendencia a querer evitar ese conocimiento. Por lo demás, habrá que apreciar también que en virtud del proceso de capacitación permanente del psicoanalista, éste dispondrá para su tarea del auxilio que le brinde la acumulación de conocimientos, hipótesis, perspectivas, experiencias, modelos y críticas de las teorías, así como los hallazgos y generalizaciones empíricas que el desarrollo de su disciplina y de su comunidad científica haya alcanzado hasta el momento, además de sus propios aportes en esas materias. Existe en la clínica otro fenómeno fundamental que tenemos que nombrar. Se trata de la confianza que una persona, el paciente, quien a causa de sus malestares, sufrimientos y dolores, ha decidido pedir ayuda, deposita su confianza en alguien, el analista, a quien le supone un saber. Se ha llamado un supuesto saber. También le supone querer saber, y que según su buen saber y entender, habrá de querer ayudarlo, considerando que hará lo mejor para que supere las dificultades y logre objetivos, realice sus sueños, realice su vida. Habrá que suponer también algunas consonancias valorativas. Del lado del psicoanalista, comillas, necesito reconocer que es importante para el paciente y para mí que yo le brinde toda la ayuda que le puedo brindar. En otras palabras, se podría formular la idea de que yo, como analista, considero que es importante para mí que yo le brinde toda la ayuda que le puedo brindar como psicoanalista, dado que ha concurrido a mí a pedirme ayuda y decidí tomarlo en tratamiento. Es importante para él y para mí que yo no lo defraude en este camino, que de la confianza en mí y contando con, como diría Freud, su benévolo escepticismo respecto del método que aplico, de la experiencia resultante vaya surgiendo la confianza en el método que empleamos y la confianza en el vínculo. Las vicisitudes del par confianza-desconfianza tendrán que ser analizadas, así como comprendidos, respetados y analizados los ritmos, razones y límites del entregarse o no, hasta dónde y hasta cuándo. Confiar uno en el otro es importante para ambos. Pretendemos que en virtud del proceso llegue a alcanzar independencia, claridad y coraje que le permita reconocer cuando ya no puede o no quiere contar más con el analista en tanto analista, bien sea por los límites de ese proceso analítico, fin del análisis, o por advertir la pérdida de las capacidades cognitivas o éticas del analista o por las limitaciones mismas de la relación. ¿Quieren que paremos acá y hacer alguna pregunta, intervención o continúo? No sé si quizás continúas y luego hacemos una instancia de preguntas. Ok. Destaquemos entonces que formará parte del criterio de curación que estamos eligiendo el logro del establecimiento, interiorización de una serena confianza
en los recursos propios e interpersonales a emplear para buscar, descubrir, reconocer y aceptar la existencia de verdades en la esfera práctica, aún con carácter provisorio, como diferentes del error, la falsedad y la indiferencia respecto de estas posiciones. Esto es vinculable seguramente a la primera etapa llamada por Erickson de confianza básica, básica en el más profundo de los sentidos, en el sentido de fundamento de toda comunidad con otro humano y consigo mismo. La riesgosa, respetada y trabajada experiencia de la entrega plena, de la dependencia, abre el camino hacia la experiencia de la conquista de la independencia que valora la interdependencia. Ahora bien, es en el marco de esa confianza que en la experiencia del análisis tratamos de favorecer el acuerdo en el reconocimiento de realidades y verdades, así como el reconocimiento de la orientación en base a probabilidades. El reconocimiento también del azar y de la incapacidad de controlarlo, así como la ponderación de cada una de nuestras capacidades y de la inabarcable ignorancia. Señalemos que la confianza en el método y en el analista con su método apuntan a la verdad, no a tener razón, ni a someterlo ni someterse, ni a armar una dupla narcisista autocomplaciente. He utilizado hasta acá muchas veces la palabra método psicoanalítico y proceso psicoanalítico. Permítanme demorarme un poco haciendo un repaso y una explicitación más pormenorizada de lo que entiendo por los mismos. Proceso psicoanalítico es aquella actividad de interacción comunicativa asimétrica que se desarrolla durante un cierto tiempo, prolongado y frecuente, entre dos personas, al menos una de ellas psicoanalista, quien asumiendo el rol de tal, emplea el método psicoanalístico de investigación de la mente y de transformación personal, tratamiento, cura, crecimiento mental, autoconocimiento y búsqueda de realización de otra persona en beneficio de y con la concurrencia, anuencia y participación activa de esa persona, llamada indistintamente el analizado, analizante o paciente, quien ha consultado pidiendo ayuda. Ayuda que solo puede ser brindada mediante el conocimiento a lograr de la organización psíquica del paciente y adecuando la técnica a esta organización. El método psicoanalítico es el procedimiento que en la clínica se ejecuta como un instrumento por ambos participantes, con funciones comunes y diversas y responsabilidades comunes y diversas, mediante el cual cada psicoanalista con su paciente llevan adelante el proceso psicoanalítico. Como en el método psicoanalítico de tratamiento están conjugados el método de investigación conjunta de una mente y la búsqueda de curación, reparación, crecimiento y realización, los problemas del método atañen al método de conocimiento y al método de transformación personal, coligados a través de una interacción comunicativa peculiar que busca la transformación y afinamiento de los modos de conocer y reconocer dentro de la humana necesidad y propensión a querer saber y no querer saber acerca de mí, de ti, del mundo y de la vida, así como a querer y no querer cambiar. Como el método necesita de la adquisición de los instrumentos para lograr el fin propuesto, y como se trata de una interacción comunicativa, ha de incluir cuestiones relativas a los modos de facilitar pensar, sentir, hacer, expresarse, escuchar, hablar y callar. Esa manera determinada de proceder, este método, puede estar más o menos pautado, más o menos reglado, dependiendo de las circunstancias del encuentro o el propósito de ese encuentro. Tenemos ciertas nociones o reglas muy generales, aunque imprescindibles. Mencionamos las de Freud, de asociación libre, atención parejamente flotante,
neutralidad y abstinencia, así como recomendaciones bionianas, sin memoria, sin deseo, sin comprensión, y otras a relevar como modos de desanudar aquello que entorpezca la investigación y propiciar la participación de diversos factores concurrentes para la investigación del psiquismo del inconsciente y para lograr las transformaciones orientadas al crecimiento mental y la realización. Pretendemos que se desplieguen capacidades atisbadas en el analizado, que le faciliten habilitación y destreza para enfrentar y resolver cuestiones actuales y las que se le hayan de plantear en el futuro, similares o diferentes a las que se le plantearon en el pasado y en el presente. Trabajamos tomando en cuenta la noción de oposición y en particular la de resistencia. En cada uno de los vínculos y circunstancias de la vida, en todos ellos, encontramos en diverso grado factores propiciatorios y derogatorios de los progresos que queremos lograr. Esto incluye a los que provienen de la propia interioridad, de una historia conservada y transformada de él y de sus ancestros en él, que impulsan, determinan, facilitan o dificultan la realización de nuevas experiencias. También sabemos que algunos o todos estos procesos están de alguna forma interactuando dentro del terapeuta y que todos estos procesos están presentes en el desarrollo del vínculo paciente-analista. Me refiero a las transferencias recíprocas y a la contratransferencia. Decimos entonces que en el proceso analítico tenemos que dar por sentado que están presupuestas perspectivas conscientes e inconscientes acerca de lo que se va a desarrollar, de los pros y contras, perspectivas acerca de los modos supuestos de influir de tal o cual manera, así como de los modos opuestos de propiciar o de defenderse de tomar determinado tipo de actitudes. Buena parte de estas presuposiciones derivan de conocimientos obtenidos a partir del conjunto de generalidades empíricas logradas, merced a un conjunto también de observaciones obtenidas y registradas mediante diferentes grados de descripción, a partir de la psicología de sentido común de ambos participantes, a partir de investigaciones específicas, a partir de teorías con las que trabajamos y muy particularmente a partir de todas aquellas experiencias previas y las reflexiones sobre ellas. Todo esto ocupa un lugar en nosotros y en el campo analítico como modelos, ejemplos y modelos negativos, como obstáculos y como experiencias satisfactorias, penosas, dolorosas y frustrantes que podemos dar en llamar al conjunto nuestra experiencia clínica. Podremos tener más o menos años de ejercicio clínico, más o menos referentes y ejemplos a seguir, según las circunstancias, pero tanto la experiencia clínica como la interacción con los colegas, las referencias a actividades y actitudes de los colegas, las supervisiones, como las intervenciones en la presentación de casos clínicos y la reflexión sobre lo acontecido en esos momentos, en esas instancias, va conformando un arsenal cognitivo, presuposicional, imaginativo y creativo para la tarea que estamos llevando adelante. Es indispensable considerar que la experiencia se va aquilatando en cada psicoanalista, transitando sus peculiares caminos y sufriendo variadas influencias. Es justamente de esta multiplicidad y diversidad, en esta variedad, de donde surge la posibilidad de un enriquecimiento y adecuación a la diversidad de las personalidades, vidas y vivencias de los pacientes, lo que hace que se favorezca o no un ajuste entre ciertos analistas y ciertos analizantes. Es una cuestión que hay que considerar, aceptar y valorar. Diversidades para tratar diversidades. Desde este planteo tan particular, vayamos al requisito más universal, el de que solo puede emplearse el método psicoanalítico con un congénere, un ser humano psicoanalista con otro ser humano psicoanalista o no. Ambos miembros de la pareja tienen una particularidad, pertenecen a la misma especie biológica. Este primer elemento de comunidad
ha sido destacado de diferentes maneras, pero está sobreentendido y no nos detenemos a examinar las implicancias de esta condición, la de compartir, siguiendo Heráclito, el mismo mundo y distinto. En todo proceso psicoanalítico hemos de tomar en cuenta otro hecho básico. Es el hecho de que siempre se parte desde donde se está realmente y se llega hasta donde se pueda llegar. Es desde esa perspectiva que se va a encarar cualquier tipo de investigación y de transformación de una persona ayudada por otra, desde el punto en donde está y hasta donde se pueda llegar, condicionado por las habilidades y limitaciones de toda índole y por las decisiones de vida de ambos participantes. En un sentido muy general, en la interacción entre estos dos seres humanos, habrá que tomar en cuenta no solo los problemas del conocimiento de la mente propia, sino también los problemas del conocimiento de otras mentes. Considerar e interactuar con las suposiciones conscientes e inconscientes de uno y otro acerca de qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro desea, cómo ese otro entiende, cómo ese otro es. ¿Qué supone cada uno de los dos que está procurando hacer con lo que está haciendo? ¿Y cuáles son sus anticipaciones, orientadas y desorientadas por las experiencias, por el razonamiento, la percepción y las creencias, por los prejuicios, las ideologías y diferencias sociales y culturales de uno y otro, que lo llevan a presuponer condiciones, valores, perspectivas respecto de cada uno de los actores en este proceso? Vemos que todo encuentro implica necesariamente una interacción de altísima complejidad, que incluye variadas estrategias de conocimiento y de desconocimiento, de sí para sí y de y para los otros, fuente de logros y fracasos de diversa naturaleza. Ahora bien, el psicoanalista en principio, por experiencia y formación, por método y por técnica, ha de realizar una epogé, una puesta en suspenso alternante de todo este complejo de conocimientos, prejuicios y juicios de valor, a los fines de no saber ni juzgar, para obtener un nuevo saber y de ese modo poder ir más allá con su paciente. Podemos decir entonces que el proceso analítico y por lo tanto el método llevado adelante como para que este proceso se desarrolle, se propone objetivos terapéuticos en un sentido tradicional y terapéuticos o de cura en un sentido práctico, hondamente filosófico. Lo terapéutico y la cura se desarrollarían dentro de un marco donde se presupone la potenciación de aquellos valores humanos que el psicoanalista y de alguna manera la comunidad a la que pertenece valoran, ubican como sustantivos, cruciales y decisivos en lo que podríamos llamar el desarrollo o el crecimiento de una personalidad. Los valores se despliegan en las virtudes de una vida relacional, considerando que relación es en principio la interacción del sujeto en cuestión consigo mismo, con los objetos del mundo, con los otros seres humanos, con su propia vida, con el pasado, el presente y el futuro. Libertad de pensamiento, libertad de expresión, creatividad, capacidad de trabajar solo y con otros, capacidad de amar, búsqueda y aceptación de la verdad, capacidad de apreciación estética, reconocimiento de la alteridad y de la diversidad, capacidad para construir y transformar, capacidad para disfrutar y para sufrir, capacidad para encontrar, retener y perder. Todo esto forma parte del contexto valorativo en el campo analítico, constituyendo e impregnando el concepto general de crecimiento mental. Y no los buscamos independientemente, unos u otros serán figura o fondo, según las circunstancias, e inevitablemente participan cuando intervenimos, por omisión o realización, y los consideramos, aunque sea de un modo u otro, en cada intervención específica, la cual se configura como praxis valorada de conocimiento y cambio, eficacia que se desarrolla bajo la égida de valores. Estos valores pueden ser entendidos
en forma más o menos general, pero se van encarnando en el vínculo entre paciente y analista, por lo cual la consideración de los mismos, la relevancia, la relación entre estos valores, así como también su modo de caracterización y su aplicación, surgen de la práctica y transforman esa práctica en buena o mala. Por supuesto, contamos con el error, con la fragilidad, las limitaciones, las diferencias. Contamos con los desfallecimientos de la primacía de tal o cual valoración, por el influjo sostenido o circunstancial de otras cuestiones que lo perturban, pero está planteado en términos amplios como un faro orientador, y este faro orientador se condensa en el valor verdad. La consideración de las dificultades y peculiaridades de la noción de verdad ha hecho que algunos autores hayan preferido renunciar a esta significatividad en pos del desarrollo de narrativas verosímiles. Pero para algunos de nosotros esto es un cortocircuito, un atajo o en algunos momentos una resignación. Entendemos, por el contrario, que la verdad sigue siendo meta, compañera y faro, y como dijimos, la verdad en sus múltiples significaciones. La verdad en el confiar, en descubrir y en insistir en ella con firmeza y sin violencia. Estas tres expresiones de la verdad, así como la verdad como veracidad, orientan y sustentan tanto el conjunto como cada proceso parcial dentro del proceso psicoanalítico. La importancia, el valor de la verdad en el campo psicoanalítico se juega en los planos vital, intelectual, histórico-vivencial, terapéutico, ético y dianoético. He tratado de mostrar su centralidad y espero haber señalado al menos que en la pizarra del mercado de valores, en el proceso terapéutico psicoanalítico, la verdad es la acción que sigue cotizando en alza. Muchas gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu excelente exposición, de un grado de sutileza y de complejidad también, por lo cual abre como a muchas interrogantes, ¿no? Muchísimas. Sí, me encantaría, por otro lado, que compartir estas complejidades y estas vacilaciones. ¿Sí? Bien. Bien, preguntas, abriríamos el espacio para las preguntas. Sí, si les parece bien, se van anotando y yo les voy digamos, incorporando a medida que vayan surgiendo preguntas. Bien. Primero hay que hacer una cierta digestión, digamos, porque un poquito... Bien, quizá yo comienzo con una pregunta. ¿Cómo no? Bien. Hay como muchas líneas para pensar la verdad en psicoanálisis, como tú bien lo fuiste planteando. Me interesaría esto último que tú señalaste, ¿no? Me quedé con no una narrativa verosímil, ¿no? Sino sigue siendo un valor la verdad, que profundizaras un poco este punto, ¿no? Y de pronto pensar acepciones de la verdad que podamos pensar en la clínica, ¿no? O sea, tú hablabas de hechos, ¿no? Hechos, realidad, tan peculiar, ¿no? Nuestro ámbito de estudio, en qué sentido hechos, realidad, en fin, ¿no? Un poco por... Bien. Bien, cada una de estas, estas preguntas no son pequeñas preguntas. Bueno, para nada. Por ejemplo, el hecho en la clínica psicoanalítica fue motivo de un simposium, Hechos Narrativas en TEADEP, hace muchos años, y con fuertes discusiones acerca de si se podía hablar o no de hechos en nuestra clínica, o tan solo hablar de acontecimientos, o
no poder plantearlo de este modo. Yo pienso a uno de las consideraciones respecto de hechos, yo diría, cuando se da en el contexto de una práctica analítica, estás investigando digamos, detrás de una expresión de angustia, si hay alguna otra clase si hay algún contenido, algún acontecimiento ocurrido en el actual o histórico, o hay alguna emoción que está de alguna manera incapacitada de mostrarse o no suficientemente aprehendida. Yo diría que de alguna manera ahí estamos yendo hacia la persecución de ciertos hechos. Bueno, por ejemplo, si lo planteamos por el lado de un acontecimiento, o sea, a la vieja manera de la recuperación de recuerdos en los planteos freudianos de la primera época, con sus célebres apotegma, diríamos, junto con Breuer, de que las histéricas padecen de reminiscencias, y con todo su intencionada alusión platónica. De todas maneras, se dirigía a la posibilidad y a la realidad encontrada como hallazgo de que detrás de esas situaciones de padecimiento y de esos síntomas había una memoria de algo, una memoria no recuperada de un acontecimiento, de algo ocurrido, y que eso ocurrido además tampoco había podido ser declarado. No se había podido ser ni expresada la emoción subsiguiente, ni dicho en palabras y relatado. Yo diría que un aspecto de la cuestión de la verdad en esto es si el relato que se obtiene después, digamos, después de efectuada la interpretación, después de efectuada la recuperación del recuerdo, en las primeras épocas mediante el método hipnótico, después mediante el análisis. Cuando parece, en ese momento sí, efectivamente había una preocupación muy particular de que encontraran una base sólida, y lo sólido era algo que hubiera acontecido realmente, pero algo que acontece realmente, que pudiera, digamos, ¿qué quiere decir que aconteció realmente? Aconteció que esa persona se había sentido enamorada, supongamos, de tal o cual otra, del marido de la hermana, en una situación de duelo, de la muerte de la hermana, y haber pensado en ese momento que por que la hermana ya no estaba, ella podía tener acceso a este hombre. Haber rechazado ese pensamiento y entonces haber originado a partir de ahí, en el olvido, sus síntomas. Yo creo que si uno considera que esto es una descripción que apunta a, digamos, que eso no es una ficción, sino está describiendo una realidad histórica y actual, se está refiriendo a hechos. Estos hechos son de orden de emociones, sentimientos, actitudes. Además, otro hecho, el hecho de habérselo ocultado a sí mismo, es una operación psíquica. Y como tal, esta operación psíquica podría ser o no ser. Haber existido, estar existiendo o no existir. En la medida en que, mediante el método, uno pueda tener elementos suficientes para valorar de que esto, bueno, razonablemente es pensable que esto es así, uno está descubriendo una verdad. Una verdad
de develando hechos que estaban, por un lado, ocultos, haberse ocultado a sí mismo. O sea que tenemos dentro de las acepciones de la verdad, está funcionando tanto una investigación acerca de cuáles fueron esos hechos, como el hecho de desocultarlos. Entonces tenemos esta noción del descubrimiento, del develar, ¿no? Y develar, como decía una paciente que yo tenía hace mucho tiempo, cuando ella discutía con unas amigas acerca de qué es lo que hacía un psicoanalista. Me contaba que dice, dice, mis amigas decían que bueno, que te da buenos consejos, que te lleva... Y yo les expliqué que eso no era así, decía ella. Yo les expliqué que un psicoanalista es alguien que le hace recordar a una lo que una se ha olvidado para que se lo olvide definitivamente. Bueno, caramba. No había sido lectora de Freud, así que yo me sentía muy contento porque había estado en ese camino. Bueno, era una persona con homoreía histérica y entre las cosas que ella en ese momento había tenido que olvidar y había hecho síntomas, estaba en relación a que habiendo participado en la guerra, habiendo estado no participado en la guerra, había vivido en Italia, era italiana, había vivido en la época de la guerra, ese puesto en la guerra había sido ocupado por los alemanes en ese momento, y ella se enamoró del jefe de plaza alemán. Y después esto le trajo cuando la cosa se revirtió, le trajo una serie de complicaciones tremendas respecto de sus compañeros, de algunos de compañeros y amigos, aunque muchos otros salieron luego en su defensa, porque esta relación le había permitido salvar a varios, salvar a unos cuantos. Bueno, pero todo esto era muy pesado, y ella, buena parte de esto lo tenía olvidado y en el proceso fue saliendo. Este es uno de los ejemplos de esta acepción, la acepción vinculada al develamiento, en este caso, de algo reprimido. No es el único proceso de develamiento, hay otros y hay otras tareas, pero para marcar uno de las acepciones, digamos así, de verdad en este punto, ¿no? Después volvemos para otras, si querés. Bien, muchas gracias. Bien. Sí. No, así que, Virginia Mace, que te había pedido la palabra, y después Ricardo. Bueno, gracias. Y gracias, Daniel. Yo no sé si voy a hacer una pregunta, un comentario como para dialogar y además como un poco nos conocemos, y me quedé pensando, el primer planteo, ¿no?, que usted hace, esta frase de Obama que es tan sugerente, ¿no?, Sí. en relación a la verdad, y me quedé pensando cómo últimamente los tiempos que requiere el análisis son tiempos revolucionarios. O sea, si hay algo que plantea el psicoanálisis en este momento, que va, digamos, como a develar o a ir contra determinadas cuestiones que suceden actualmente, tienen que ver, creo, con plantearse el tiempo para pensar, por ejemplo, ¿no? Y el tiempo para pensar en sí mismo. Algo que capaz que en otro momento no era tan molesto, capaz que en un inicio, dentro de los planteamientos psicoanalíticos, lo más molesto podía ser hablar sobre sexualidad, por ejemplo, y capaz que en este momento tomarse el tiempo puede ser algo bastante revolucionario desde el psicoanálisis. Ahora, dentro de lo que usted planteaba al inicio, ¿no? Esto de vivir el tiempo de la posverdad, que bueno, capaz que también habría que definir qué sería, pero
me parece que también uno de los desafíos es cómo trabajar, ¿no? Estas verdades, que siempre son verdades como provisorias, porque tienen que ver, sí, como usted decía, con determinados acontecimientos a develar, o si no con fantasías también, ¿no? Hay veces que bueno, también lo trae Freud un poquito más tarde, que también fantasías, que, que también hay que traer al recuerdo para poder dejar atrás. Eh, pero entonces cuando vivimos un momento, hay un psicoanalista uruguayo, Daniel Gil, que dice, un momento en el que parecería que prima tanto la desmentida, ¿no? En donde parecería entonces que la realidad este, se parece mucho más a la ficción que a lo que entendíamos antes por realidad, y se empiezan a confundir los límites entre la realidad y la ficción. eh, Me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo entra eso en el análisis? Donde los dos, ¿no? Analista y paciente, estamos metidos, ¿no? En ese modo de, de visualizar el mundo, ¿no? Y, y al otro, creo que es un nivel de complejidad que no me lo había planteado y que ahora se me ocurre plantearlo. No sé si... Sí, efectivamente creo que sí, que es un tiempo, además, en donde de alguna manera estamos en contacto. Yo diría que en cierto modo también en forma positiva, porque siempre ha existido esto, pero quizás otras veces mucho más oculto. Pero actualmente digamos, podemos tener toda una cantidad de gente que va a ser tierraplanista, por ejemplo, y lo va a decir y va a argumentar, y va a considerar que la Tierra es plana y no tiene por qué creer en que es redonda, pues, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y así como eso, eh, una cantidad de cuestiones en donde la difusión de la variedad de opiniones y opiniones que se arman en muchos momentos, arman como sectas, podríamos decir, para defender tal o cual o tal o otro punto, están a la orden del día y es una... Y las redes sociales y todo eso la hacen pulula toda esta cuestión. Ahora bien, yo creo que con todo lo negativo que tiene, es en efecto colateral de la libertad de expresión. Así que no llega entonces a provocarme, me provoca preocupación, pero no indignación. Creo que es cuestión de ver cómo la libertad de expresión y de pensamiento puede avanzar. Ahora bien, yo creo que hace falta apoyarse en tradiciones también. Yo creo que me parece que las prácticas que nosotros tenemos, tanto sea a nivel de la psicoanálisis como a nivel de filosofía, son prácticas que tienen la fuerte impronta de volver siempre al pasado, a los orígenes, a cómo se fueron planteando las cosas, cómo se fue desarrollando la disciplina. Se hace difícil concebir una práctica psicoanalítica, a mí se me hace difícil por lo menos, en donde no haya habido un andar parsimonioso por el recorrido que hizo Freud para llegar y después seguir avanzando. Y se me hace difícil pensar en la filosofía sin contar con la posibilidad de levantar vuelo con Platón y aterrizar con Aristóteles, digamos, ¿no? Pero entonces estas tradiciones creo que funcionan como anclas importantes, si no se convierten, por supuesto, en una dogmática. Creo que la tradición psicoanalítica, en particular, a mi entender, yo la ubicaría, digamos, como Freud como el receptáculo, y a partir de ahí avanzando, de
a su vez 3 tradiciones anteriores. La medicina hipocrática, el autoconocimiento de Sócrates y el iluminismo, con su afán de libertad y con su valoración de la razón. Claro que pasaron muchas cosas después, y que ponen en crítica y en foco el tener que cambiar digamos, el repensar muchas cuestiones. Pero me parece que el asentamiento en estas tradiciones da ¿cómo diríamos? Como una custodia de valores. Y en esa custodia de valores me parece que la responsabilidad máxima en el trabajo ahí es del analista, en este caso. Entonces, el analista, para generar los tiempos, como vos bien decías, los tiempos para pensar y los tiempos para... están permanentemente amenazados. Pero justamente es esa demora, no una demora de retención, sino de demora que ponemos entre la especie de arco reflejo que se genera en muchos momentos de realización en la práctica social, tener siempre y será tan así, ¿no? Tenerlo en nuestra mente y poderlo jugar con sutileza, a medida que vayamos conociendo a la persona, vamos sabiendo un poquito más cuándo se puede entrar de tal o cual manera. Sé que no contesto ni la 10ª parte de lo que me preguntaste, pero bueno, lo vamos abriendo por... Bueno, muchas gracias. Ricardo, que tiene una nota, y después Daniel. Tenés que desmutearte, Ricardo. Ok. Bueno, yo quería hacerle 2 preguntas. Creo que una es más chica o terminológica y la otra puede ser un poquito más de fondo. La más chica o terminológica, que capaz que no es tan chica ni tan meramente terminológica, es la siguiente. Si tenemos en cuenta que la verdad, el psicoanálisis en buena medida es un proceso, no me quedó del todo claro por qué usted en principio rechazaba la idea de verosimilitud, que es una aproximación a la verdad. Más bien, si es un proceso que se va dando a través de las interpretaciones, de las construcciones, etcétera, y con los cambios de la relación, los cambios en el paciente, parece que hablar de aproximación a la virtud, a la verdad o verosimilitud, no sería descabellado. Bueno, esa sería mi pregunta chica. No sé si quiere Empiezo por la responder a chica. eso, que de repente es más breve, porque la otra es un poquito más de fondo. Bueno, la primera cuestión con respecto a esto, indudablemente, si entendemos la verosimilitud como una aproximación, estoy totalmente de acuerdo. Que evidentemente los pasos, el faro es la búsqueda de la verdad, pero no es el faro la verosimilitud. Cuando yo lo critico es cuando digo, lo que se busca y se contenta con es porque, considerando una versión narrativista puramente del ejercicio de la clínica y de lo que uno puede aspirar en la vida, sería así. No estoy diciendo a que aspiremos a que podamos conseguir la verdad, ¿no? Estoy diciendo que si la queremos buscar es una cosa. Si queremos buscar algo que se parezca solamente a algo que suene verdadero, y ese sería el concepto de verosimilitud. El concepto de verosimilitud en retórica
va a estar, va a estar relacionado a diferentes verosímiles posibles. Los verosímiles van a depender de estructuras, en el caso de las ficciones, supongamos va a ser un verosímil diferente para las películas de terror, que va a ser a las de ciencia ficción, a las de fantástica. Y entonces pensar que tengo que encontrar simplemente cuál es el verosímil adecuado para este paciente, me parece que es quedarse corto en la pretensión. Esa es la que critico, no la otra. En la otra, por ejemplo, hay veces que justamente con esa búsqueda de verdad uno puede hacer un relato verosímil de lo que pudo haber ocurrido, por ejemplo, para Freud en las construcciones en análisis. Cuando, bueno, usted podría ser que... Pero eso, yo diría, es verosímil, pero por el lado de la verosimilitud probabilística, no de la verosimilitud narrativística. Está bien, entiendo. Cuando usted hacía hincapié en la verdad, a lo que quería oponerse era la idea de entender al psicoanálisis simplemente como una narración. Exacto. Y al Exacto. proceso simplemente como el encuentro de narraciones. Exacto. Me queda claro. Esa es la idea, Bueno, sí. la otra pregunta es la siguiente. En la búsqueda, la verdad en el proceso terapéutico tiene mucho que ver con la orientación a mover el proceso, ¿no? Bueno, para conseguir los objetivos, ¿no? Justo ayer me tocó hablar sobre pragmatismo y ahora se me ocurría pensar que Freud, qué pragmatista que era, porque James decía que la verdad y lo útil están en una relación absolutamente interactiva, ¿no? Y en la concepción del proceso analítico también se da eso, ¿no? Porque es verdadero lo que sirve para mover el proceso y a su vez el movimiento del proceso es lo que ratifica que se está en la senda correcta, ¿no? Pero yo quería ir a otra cosa. Yo he observado en las conversaciones y en los trabajos de los analistas que con respecto a el éxito de los procesos terapéuticos, y que tiene que ver con la verdad por lo que acabamos de decir, ¿no? Porque la verdad es en buena medida lo que mueve adelante ese proceso, ¿no? Yo he visto que los analistas como que últimamente, no muy recientemente, pero hace unos 20 años, es bastante claro ver que hay dos perspectivas. Una que yo llamaría más objetivista y otra que yo llamaría más subjetivista en cuanto a cuáles son los factores que posibilitan la verdad y el avance en el proceso, ¿no? La que yo llamaría objetivista son aquellos que hablan de que, bueno, de que es importante la capacitación teórica, que es importante el entrenamiento técnico del analista, ¿no? Por otro lado, hay toda otra corriente que dice, no, lo más importante en el proceso terapéutico para hacerlo avanzar es la comunicación de inconsciente a inconsciente y por lo tanto que haya una empatía entre las dos personas, que del lado del paciente haya un deseo de cura, que haya rasgos de carácter que no ofrezcan demasiado resistencia, etcétera, ¿no? Sobre este lado subjetivista también estaría el factor de que, bueno, mover el proceso exitosamente y lograr la verdad depende en buena medida del acierto, a su vez, de la terapia del propio analista, ¿no? Estaría también dentro de los factores subjetivos. Entonces, a mí me parece obvio desde afuera, pero yo no tengo práctica psicoanalítica, me gustaría conocer su opinión. Me parece muy obvio
que el éxito de los procesos psicoanalíticos depende de los dos tipos de factores. Sin embargo, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en que ha habido un enfrentamiento al interior del psicoanálisis y de la epistemología del psicoanálisis entre esas dos interpretaciones, ¿no verdad? Bien. En fin, sobre eso era que Bueno, yo quería un poco muy, preguntar. muy interesante. Y bueno, efectivamente, una preocupación asociada a esta, vinculada con esta, y un poquito, digamos, y con algunos otros elementos, me llevó en una época a trabajar unas ideas que presenté en un trabajo que se llama Psicoanálisis y Ciencia, en donde la primera preocupación era qué es lo que puede contener de las diferentes corrientes psicoanalíticas que se oponen de esa manera, qué aspecto de verdad pueden tener y de qué manera, por qué poder concebir que puede haber una conjunción y no una oposición radical entre ellas. Para mí, la manera como tuve de buscar un camino que me lo hacen pensable es utilizar el concepto de Stephen Toulmin de las empresas racionales colectivas humanas, como dividiendo las empresas racionales colectivas humanas en disciplinables, cuasidisciplinables e indisciplinables. La idea de la evolución de la ciencia de él en este punto, más de tipo evolucionista y biologista, a diferencia de la kuhniana, más revolucionarista, digamos, lo llevó a hacer esta división y a clasificar las ciencias de esta manera. Lo que yo pensé es que uno podía tomar el psicoanálisis en su conjunto, la actividad psicoanalítica en su conjunto, y ponerle como dimensiones a esa actividad estos aspectos: disciplinable, cuasidisciplinable e indisciplinable. Dimensiones de la actividad en su conjunto. ¿A qué llamo la actividad en su conjunto? Por ejemplo, una cosa es llevar adelante un tratamiento psicoanalítico. Otra cosa es avanzar en la creación de una teoría y en la justificación y entramados de esas teorías. Otra cosa es estar haciendo una investigación empírica, por ejemplo, y ver de qué manera esta se conlleva con la teoría. Otra es la actividad de supervisión, donde se supervisa un caso clínico y de qué manera aprende el analista supervisado respecto del supervisor. Mecanismos que no son de transmisión puramente racional, sino también por identificaciones, tipo taller de un pintor o cosas por el estilo. Eso no impide que uno no tenga que, en la parte más disciplinable, en la creación de teorías y en el afinamiento del descubrimiento de cómo se relacionan, digamos, términos teóricos y términos empíricos, no se le busque toda la máxima coherencia y, digamos, rigores que se puedan lógicos a esto. Entonces, hay dimensiones en donde tiene aspectos disciplinados, otros que son cuasi disciplinados, como esto que decía de la supervisión, y otros que son indisciplinados. En los indisciplinados hay mucho que del orden de la poética, de la poesía, del trabajo, y hay mucho del orden de que lo que yo necesito pensar, por ejemplo en ética, es tan válido como lo que el otro necesita pensar, digamos, el sentido de lo que decía Kant, de que no puede haber digamos, es una tarea de toda la humanidad, digamos, el procesamiento ético. Más allá de que existan especialistas, etcétera, pero que la problemática ética se le da a todos y cada uno y se construye también históricamente. Entonces, también el psicoanálisis tiene una región que va tanto en la práctica clínica como más allá de la práctica clínica. La difusión esta, después de adquirido los conocimientos o el entrenamiento analítico como paciente, cómo esto circula y se mueve dentro de la comunidad. Algo que también traía Habermas en determinado momento, cómo se va infiltrando esto, ¿no es cierto? Y de ahí podría volver después hacia algo que se protocolice, que se conozca, un hallazgo, etc.
Entonces creo que toda esta dinámica es todavía, digamos, que me parece que refleja mejor cómo puede ir adelante una actividad racional que contiene elementos también de esta naturaleza, digamos así, ¿no? Entonces creo que, pero que para mí, a mi entender, no se desliguen estas como oposiciones, sino que se busquen los modos de conjugar. ¿Por qué? Porque si se pretende llevarlo a un extremo protocolizado, podríamos decir así, y hay analistas que tratan de... Esto no funciona. Y si se lo quiere llevar al lado de las habilidades de un brujo, está bien, pero no es el análisis, para mí. Y puede lograr efectos maravillosos, seguro, pero no sería análisis, para mi gusto, digamos, ¿no? Si análisis si entra en ese conjunto de interrelación. Eso es un poquito, bueno, sintéticamente, no sé si respondo a algo, pero... Sí, sí, responde y yo tengo también esa presunción de que es justamente una combinación de las dos cosas. Sí. Además, esa tradición subjetivista, por lo menos en el Río de la Plata, si yo no recuerdo mal, usted lo debe saber mejor que yo, se originó en aquel trabajo de Barringer sobre el psicoanálisis como artesanía, pero la artesanía tiene un montón de enseñanza estandarizada, o Por sea que supuesto. entenderlo también exclusivamente como una comunicación de inconsciente a inconsciente no parece responder a lo que ha sido la artesanía siempre. Totalmente, totalmente. Es más, a los que se han dado cuenta de esto dijeron, bueno, ni siquiera artesanía, pura poética. Está bien, pero aún así. Lo que sí es verdad es que en la medida que se trabaja con uno de los instrumentos básicos de trabajo, es la subjetividad del profesional, que no cualquiera puede acceder. Eso sí, ahí la subjetividad es más importante que en otras profesiones, Sin que duda. ya en otras tiene su importancia, pero acá es absolutamente decisivo. Eso sí es verdad, ahí tiene preeminencia el factor subjetivo, pero en los otros casos parece bien claro que es una articulación de los dos, ¿no? Sí, sí. Por Y otro aparte, lado, también hay muchas demostraciones de que la intuición no surge de la nada, surge del entrenamiento, de una ubicación determinada en una situación cognitiva. Sobre eso hay muchos trabajos sí, hoy. sí. Entonces, oponer esas dos cosas, ¿no? No parece muy adecuado, parece una discusión un poco sin mayor sentido y incluso parece mostrar que no se valora esa articulación, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que gente importante haya discutido tanto sobre eso, ¿no? Sí, sí. Pero gracias, Perdón. profesor. Gracias, gracias a usted. Bueno, Daniel, que tiene la... No, de alguna manera alguna de las preguntas se superpone bastante redundante con lo de Ricardo y otras preguntas anteriores, por lo tanto, digo, preferiría, por razones de tiempo, llamarme a silencio. Agradezco al profesor Goebel, bien interesante y sutil la exposición. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, por el momento no hay, no sé si Laura querés comentar algo tú más, por el momento no hay más preguntas. O en todo caso, Sí, me arrepiento. dale. Dale. Todos mentimos siempre, ¿no? El autoengaño. No, por un lado, simplemente, seguramente la respuesta puede ser sí o no. En esta visión de la búsqueda de la verdad y de alguna forma que la verdad se descubre, por otro lado, a mí me parece que tiene un componente importante en la medida en que eso depende de una práctica de interacción, un cierto constructivismo de la verdad. En el sentido de que esa verdad se hace, se realiza
performativamente en cierta práctica. Y que no es simplemente, bueno, ni siquiera, obviamente no es el descubrimiento por parte de un sujeto únicamente, y ni siquiera de dos a la vez, sino que tiene que ver con una cierta realización a través de esa interacción práctica. Y lo segundo, simplemente, que parece ser bastante obvio, es que el portador de la verdad no es solo el lenguaje y las enunciaciones propias del lenguaje, sino obviamente gestos, bueno, imágenes transmitidas lingüísticamente, pero en definitiva tiene que ver con una cierta plasticidad. La verdad involucra cierta plasticidad propia de las imágenes. Simplemente esto es un comentario que hago al pasar. No, pero No es tan simple. sí, sí, exactamente. Divide Bueno, aguas de una manera tremenda. claro, 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 claro. Bueno, la disculpa es que vengo de la filosofía y soy un lego de psicoanálisis. No se nota, ¿no? No, está. Son recursos retóricos esos. No, estaba pensando que claro, acá lógicamente ya damos por supuesto que cuando uno dice la verdad, abre un abanico inmenso de problemas y cuestionamientos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y acepciones, y de qué manera a qué se está refiriendo uno, qué se está construyendo, cómo, cuándo. Como una pequeña síntesis, pequeñísima, en estas búsquedas que uno va haciendo, ¿no? Una de las que me resultó interesante y novedosa por cuestión de diferencia cultural, ¿no? Es que me encontré con que Gandhi había creado un neologismo que se llama Satyagraha. Satyagraha está relacionado, tiene que ver con la fuerza de la verdad. Esa es la palabra que él creó para caracterizar al movimiento que él llevaba adelante y que no le gustó que tanto en la India como en Inglaterra se le estuviera llamando resistencia pasiva. Y entonces lo que él venía haciendo en Sudáfrica le pareció mucho más apropiado mostrar que lo que estaba acá no tenía nada de pasividad. Y tenía, además que no quería que se nombrara con una palabra en inglés. Entonces decide que crea el término, un término que refleja simultáneamente la fuerza de la verdad, la insistencia, el amor por la verdad y la no violencia. Que esa fuerza es la que logra, digamos así, la que él trata de impulsar como aquello que, digamos, que tiene que conquistar ese camino. Que mediante ella trata de conquistar eso que quiere conquistar, que, bueno, todas las cosas vinculadas a la independencia, etcétera, etcétera. Pero entonces, claro, si uno lo mira, bueno, esto evidentemente planteado así no es lo mismo que si uno dice la verdad proposicional, obviamente, no estamos hablando de... Pero no me parece de más, no me parece, quiero decir, que esté mal que haya una suerte de gran concepto abarcativo, y que en castellano lo llamemos verdad, en donde está ese fenómeno que algún lógico describía como el aire de familia. Entonces uno encuentra aire de familia entre la verdad como verdad proposicional, la verdad como aquella que se conserva también cuando el razonamiento es correcto, la verdad que se encuentra cuando
cuando se produce un desocultamiento de algo que estaba oculto, ¿es verdad o no es verdad que ha habido una masacre de los judíos en la época de los nazis? Y ahí entendemos todo lo que quiere decir, ¿verdad? Y yo soy muy afecto a utilizar ese ejemplo para cuando se presentan demasiadas dudas respecto de la posibilidad o no de que uno acceda a algún tipo de verdad, etc. Estamos hablando de un dominio humano, no estamos hablando de filosofía práctica, estamos hablando de ética y política, no estamos hablando de un nivel metafísico. Entonces, en ese punto, yo creo que el acceso a que es posible determinar si hubo, digamos, quiénes y cuáles fueron los desaparecidos en Argentina en el proceso militar, y cuáles hicieron tal o cual cosa. Esto, llegar a la verdad en estas cosas, tiene el impacto emocional, y la realidad de que ahí se entiende bien lo que es el negacionismo. Esto que se presenta así muy claro y dramático cuando uno lo plantea de esta manera, en la clínica también se presenta, pero con otras. No hace falta que uno haya cometido un crimen real. Pero los hermanos Karamazov pueden estar dando vuelta por ahí y todos pueden sentirse de alguna manera u otra culpables. Y esa culpabilidad tengo que poder reconocerla en mi clínica también. Y si yo la puedo reconocer porque tuve aquella intención y descubrí esa intención, porque básicamente descubrí que me la estaba ocultando. Es casi más importante el descubrimiento del hecho de que me resisto a algo, que es lo que hay detrás de ese algo en el caso de la clínica. Porque descubro que permanentemente me resisto. Yo creo que ese, para mí, es un punto significativo. A tal punto que para Freud, por ejemplo, la nota distintiva de que podía llamar a algo proceso psicoanalítico se tenía por lo menos dos cosas. Se llamaba, si estaba el hecho de la resistencia y el hecho de la transferencia. O sea, resistencia y transferencia. Si había resistencia y transferencia, dice, esa práctica la puedo llamar psicoanalítica. Si no consideran ninguna de estas dos cosas, no la puedo llamar psicoanalítica. Porque es sustantivo. Es sustantivo porque va al núcleo de lo que es. En la apreciación de mí y del otro está íntimamente mezclado un mecanismo de interrelación en donde no soy capaz a veces de distinguir si estoy proyectando o no. Entonces, mi relación con la realidad exterior y conmigo mismo está teñida de este rasgo. Esto, digamos, ¿es o no es un hecho científicamente comprobable? Por supuesto que requiere, uno podrá ser criticado, podrá ser que puede tener otra teoría donde no contemple esto, pero quien contemple que, por ejemplo, me pasaba en la guardia cuando recién empecé el análisis en psiquiatría, en el hospital, llegó un chico muy perturbado y decía, vos tenés sueño, yo tengo sueño, y prácticamente se dormía y después se despertaba bruscamente y decía, vos tenés sueño. Y hacía un juego permanente donde él sentía eso. Y digamos, bueno, no era indiferente la cuestión de que el contacto con ese tipo de experiencia. Y la otra que decíamos, el hecho de la resistencia. Quien se ha analizado y ha tenido la experiencia repetidísima de cómo uno mismo se resiste a investigar ciertas zonas de su mente, fantasía, por supuesto, historia relacional actual, pasada, cómo ser, y se llega a tomar contacto fuerte con esta
este hecho de vuelta, creo que da una calidad respecto de la apreciación de lo que los seres humanos hacemos con la percepción de nosotros y de los demás, y de nuestra aproximación a querer saber o no querer saber, que es enriquecedora. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Laura, no sé si querés cerrar con algo. O... Sí. Sí, no sé si... Bueno, Dale. Bien. En principio agradecer la participación de todos ustedes, que ha sido muy rica y muy variada, y la excelente conferencia de Daniel, que nos deja tantas resonancias, ¿no? O sea, y quizá tomarlo también como, ¿no? Así, él es muy modesto y demás, pero la riqueza de un psicoanalista, ¿no? En toda su formación y en sus intereses varios, ¿no? O sea, quizá para pensar, bueno, un psicoanalista en la línea de lo que Freud consideraba que era un psicoanalista, ¿no? Con sus intereses en múltiples disciplinas, con su concepción. Daniel, uno de los filósofos que menciona muchas veces es a nuestro Baferreira, ¿no? No falsas oposiciones, ¿no? Donde él hace todo ese trabajo muy minucioso para realmente tomar y no disyunciones, ¿no? Por lo tanto, me parece, en fin, un aporte enorme en este momento, y no tengo más que agradecérselo. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes, a vos, Laura, en particular, y no puedo dejar de volver a nombrar a Vaz Ferreira, ya que lo trajiste acá, que no lo dije en esta ocasión, pero había pensado que justamente uno de los, en esta complejidad, cuando recién decía que decía Daniel, que no solamente la cuestión del lenguaje, sino que había otras, pensaba bueno, hay un concepto actual de Glenn Gabbard que es la mentalización, al que algo se haga mental. Y yo pensaba, pero si Vaz Ferreira habló de psiquear antes, ¿no? Y psiquear me parece una palabra mucho más agradable que mentalización. Me parece mejor tradición y más amplia. Porque creo que sí, que en ese psiquear lidiamos con diferentes formas y estructuras del imaginar, del pensar, de la plástica, etc. Bueno, muchísimas gracias a vos, Laura, y a todos por... Muchas gracias a ti. Y por lo que nos has dado. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. A todos, muchas gracias a todos. Daniel, a todos los participantes. Y bueno, nos veremos en la próxima. Bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandra, Cortamos. chao. Chao, chao. Gracias, Vicky. Gracias.